Parlamento. En el tema de la ley de prensa, lamentar sin duda que este tema ya se haya... Así es, declara Mauricio Mulder sobre este fallo. Y ocurra que los fondos del Estado no vayan a ser fiscalizados. Estamos en una transmisión para la multiplataforma Mauricio Mulder. Presente un nuevo proyecto de ley en el que se regule de una manera más específica no solamente el tema de la publicidad del Estado, sino también los recursos económicos que el Estado le brinda a los particulares con los cuentos de las consultorías y con los cuentos de las asesorías. No es posible que ministerios como el Ministerio de Justicia, por ejemplo, que tienen decenas de abogados en cada una de sus instituciones, le pague 7 millones de soles a un conocido estudio de abogados. No es posible que el Ministerio de Transportes, que tiene una enorme cantidad de ingenieros, le pague a empresas de ingenieros 15 millones de soles. Es decir, sigue el drenaje de recursos privados hacia los particulares, de recursos públicos hacia los particulares, con el fin justamente de sojuzgarlos y de mantenerlos a su alrededor. Pero en fin, eso ya serán otros temas que discutiremos. Congresista, ahora, me imagino que después de que ya las aguas se han calmado, la ley Mordaza, entonces, ¿qué hay? Es no una ley escrita, ¿no? Hay una ley por lo bajo, la ley Mordaza. A Mulder no. Entonces vamos a ver si ese tema se levanta también. SRPP Noticias en directo, Mauricio Mulder opina sobre este fallo del Tribunal Constitucional. En el tema de la prensa yo no puedo ir hacia un esquema de volver a plantear el mismo proyecto de ley, sin duda alguna. Habrá que ir hacia el esquema de regulación y lo vamos a plantear. Pero en donde sí voy a plantear un esquema de prohibición es en todos los otros rubros en los que el Estado peruano transfiere a amigotes o a personas cercanas gran cantidad de recursos, vía consultorías a ONGs o a personas particulares, o vía contrataciones a diversos profesionales, sobre todo a abogados. En el caso del Ministerio de Justicia, lo he dicho en muchas oportunidades, teniendo miles de abogados adentro, contratan a los más grandes estudios de abogados de Lima, que por supuesto no cobran una bicoca, ¿no? Cobran millones de soles. Y ustedes basta que pongan en el portal de transparencia del Estado el nombre de cualquier estudio de abogados conocido que se les ocurra y van a ver la cantidad de dinero que el Estado peruano les transfiere. Eso también se tiene que acabar. Mi papel aquí es cuidar los dineros del Estado, no es estar promoviendo que el Estado le regale plata a sus amigos. Y si este tema de la prensa fue concebido de esa manera, muy bien, como demócrata que soy, yo respeto lo que diga el Tribunal Constitucional y buscaremos que ahora el esquema pase por un proceso de regulación que me imagino nadie se opondrá, porque todo el mundo salió a decir que eso, aquí lo sustantivo era la regulación, perfecto, pues ahora iremos a la regulación y esperemos que salga por unanimidad. Congresista, pero ¿por qué no optó en primer lugar justamente por eso, por una fórmula intermedia, la regulación, y no un esquema quizá mucho más radical como fue la prohibición o la... Ya existía una ley. Yo no opté por la regulación porque ya existía una ley que regulaba y nadie le daba importancia ni la aplicaban. Los gobiernos no la aplicaban. ¿Por qué? Porque buscaban que se reglamentara. Y como nunca se reglamentó, la ley era letra muerta. Entonces ahora vamos a tener que insistir en ese esquema, que es el único que nos ha dejado abierto el Tribunal Constitucional. No olviden que ese Tribunal Constitucional ya está de salida también. Ya está de salida. Es un tribunal herencia del gobierno del señor Ollanta Humala, con algunos rastreros que venían acá a pedir nuestro voto y después terminaron siendo lo más soberbios que pudieran ser, y que por supuesto ven ustedes que termina liberando personas cuando esos son temas de carácter penal, o termina fallando como está fallando. Respetaré, pero no estoy de acuerdo. Estamos conmigo para Canal SRPP Noticias en directo. Se le consulta sobre un nuevo proyecto que va a presentar en el tema de la regulación de publicidad. Un proyecto de ley de regulación. No es un proyecto de ley de prohibición, sino de regulación en el que se establezcan parámetros, montos, se establezcan motivos y no sea pues cancha libre para que el gobierno pueda poner el rostro del señor Vizcarra cuando juega a Perú, por ejemplo, ¿no?
Tienen que ser cosas perfectamente establecidas a efectos de evitar que los recursos públicos sirvan para que no solamente el gobierno central, sino los gobiernos locales, sobre todo los que se van a instalar ahora, los utilicen para beneficio de la persona que está conduciéndolo. Pero además vamos a incorporar temas que ya no tienen que ver con prensa, sino con estudios de abogados, ONGs, ingenieros, etcétera, que son contratados por el Estado, pese a que el Estado tiene 2 millones de personas, muchas de las cuales allí son profesionales capacitados. Al presentar el proyecto de ley sobre regulación, ¿hay un tipo de reflexión sobre la ley inicialmente dejada de lado? Creo que en el Perú, cuando las cosas son así bien meridianas, blanco y negro, es cuando recién la gente se da cuenta. Cuando uno presenta proyectos que le llaman regulación gradual o etcétera, nadie les hace caso. Por eso es que el proyecto anterior nadie le hace caso. Y mi modo de ser es siempre ser claro y directo. Y mis redacciones de proyecto de ley lo seguiré siendo. Ahora, si esto no es entendido por el Tribunal Constitucional es porque, bueno, ellos discrepan de mi punto de vista, y yo tengo que respetarla, pero eso no significa que criterios como el que yo propuse de una prohibición total no lo volvamos a presentar, ¿no? ¿Era un fallo de esta naturaleza, congresista, de parte del tribunal? Testigos que varias veces me preguntaron sobre ese tema y yo les decía, de ese tribunal yo no espero mucho. Ustedes son testigos de que yo tenía ya bastante certeza de que era extremadamente difícil que en el Tribunal Constitucional pudieran amparar una ley como esa. Mire, un tribunal que ha establecido que las ONGs no deben rendir cuentas, ya por ahí nomás ustedes ven qué tipo de orientación tienen, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo piensa presentar su proyecto? Lo más pronto posible, dice.